siguiente invitado. Es el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Ustedes dirán, bueno, pero el tema de lo que había dicho en su discurso fue la semana pasada. Sí, en su momento lo habíamos invitado, no pudo venir. Y resolvimos retomar el tema, no por la polémica que generó en sí mismo, ni el hecho puntual, sino porque hablar de la desigualdad, que fue la palabra que quedó sobre la mesa, siempre es importante, siempre es interesante, y porque además nunca hay tiempo de hacer un análisis o un debate sobre este concepto a fondo. Si estamos hablando realmente de dos ideologías diferentes, si hablamos de perspectivas muy distintas cuando miramos la ciudad o miramos el campo, ¿qué es la desigualdad? ¿Qué es lo que habría que tratar de igualar, el punto de partida o el punto de llegada? De verdad amerita a poder profundizar un poquito más, y lo que intentaremos en el día de hoy. Algunos tomaron esas frases dentro de su discurso como algo fuera de contexto y generó una polémica determinada en la que ni íbamos a entrar, porque sí leímos todo el discurso y sí sabemos todo lo que quiso decir, que no quita que quedaron lugares para el debate. Y ahí queremos ir. Las desigualdades inevitables, para arrancar, ¿no? Eso significa que no hay que intentar de todas maneras amortiguarlas, subsanarlas, repararlas. A ver, un matiz. Yo lo que traté de hablar es de desarrollo agropecuario y desarrollo del país, y cómo inciden las desigualdades, la pobreza y la distribución de la riqueza en el desarrollo. Y dije que el principal problema era la pobreza, porque la pobreza es el origen de las peores desigualdades. Las desigualdades que están en el vientre de la madre, digamos, porque una mujer que es pobre, que se alimenta mal, ya da un niño que no va a llegar nunca al nivel de los demás. Entonces, eso está en la base del desarrollo de los países. Y en el sector agropecuario, si usted estudia, es donde se dan las mayores desigualdades, en todos los países del mundo. Yo trabajé 35 años en eso, en desarrollo agropecuario, en desigualdad, en pobreza, en modelos de desarrollo. Y el punto es ese. Entonces, acá está desenfocado. Lo que podríamos decir el punto de partida. El punto de partida es definir cuáles son los problemas, cómo hay que atacarlos y cuáles son las herramientas. Y eso es lo que, a mi juicio, no hacemos. Y tenemos preconceptos, y en vez de analizar tranquilamente lo que se dice y qué significa, bueno, nos agarramos de algunas palabras, sacamos otras e interpretamos lo que nos gusta interpretar. Bien. Ahora, déjeme dibujar un escenario muy típico, ¿no? Sí. Está el hijo de un propietario de tierras, ¿no? De un estanciero, ponele, y está el hijo de uno de los peones rurales de ese mismo establecimiento. Sí. Es probable que el hijo del dueño del campo vaya eventualmente a Montevideo a estudiar. Sin duda. Se recibirá de algo y terminará siendo capaz que el dueño de ese mismo campo. Sin duda. La suerte del hijo del peón rural, sin duda también será muy distinta. Bueno, justamente, ¿dónde se interviene? ¿En qué momento? Justamente es lo que hay que tratar de que sea diferente, y hay que limar eso. Si yo me crié en el campo, yo me crié con muchachos que eran de mi edad y jugaba al fútbol con ellos en el Carmen y muchos campeonatos y todo lo demás. Y yo creo que eso es uno de los temas que yo traté en el discurso, que es un tema de responsabilidad empresarial con sus trabajadores. Y hay una cantidad de mecanismos de apoyo a los trabajadores, como yo los tuve en la empresa que trabajé. Si en la empresa que yo trabajé, y alguien me dijo que lo que yo había puesto era caridad, porque relaté una cantidad de mecanismos que, si ustedes los leyeron, saben, de apoyo a los trabajadores. En la empresa que yo trabajé había una reglamentación muy clara de una cantidad de cosas que la empresa apoyaba a sus trabajadores. Si tenía un familiar enfermo, si tenía un hijo que tenía que tener un tratamiento dental, si tenía un entierro de un familiar directo, si tenía que arreglar su casa, había préstamos muy blandos, a muy largo plazo, en cuotas que la gente pudiera pagar. Eso, de alguna manera, es un compromiso de la empresa con sus trabajadores. Y en el sector rural hay muchos productores que esto lo hacen, un compromiso para ayudarlos, para elevarles las posibilidades, para ayudarlos a que sus hijos estudien,
Y bueno, son esos mecanismos que hay que tratar de incentivar. Y por eso, de alguna manera, yo lo hablo en mi discurso. Bien. Le voy a aclarar una cosa. Sí. Hay gente en el sector rural que piensa diferente que yo. Y piensa que uno no se tiene que meter en esas cosas. Yo creo que sí. Bueno, porque eso, es parte entonces, del desarrollo rural. Bien, pero entonces justamente estaría la mirada de quien entiende. Convengamos que cuando usted plantea o algo similar a que las desigualdades son inevitables, se refiere a ese arranque tal vez, ¿no? No. Algunos nacen, Para un como usted poquito. decía. No. Yo dije que las que son inevitables son la desigualdad de ingresos de las personas, que es distinto que desigualdades. No, pero voy al Falta una escenario que palabra. planteamos al inicio. Bueno. Una cosa es nacer del vientre de la madre Bueno, dueña exacto. del campo y otra es ser hijo de peón rural. Correcto. Bien. Esas son las que nosotros tenemos que tratar. El tema es que de limar. entonces sí podemos decir que hay dos miradas distintas. Quien entiende que no hay nada para hacer en esos casos o quien entiende que hay mucho por hacer en esos casos. Y si hay mucho por hacer, ¿es en manos de dejarlo librado a la responsabilidad empresarial, social, ¿No? o por ley? ¿Qué pensás, Alfredo? Y yo creo que por ley, sin lugar a duda. Pero yo, ojalá hubiera más gente dentro de los productores rurales que pensaran como usted. Yo pienso que hay muchos que piensan espantoso algunas cosas. No me olvido del tema de cuando el impuesto a primaria se quiso poner al campo, se pararon de punta muchos productores rurales. O el tema de las 8 horas también. Entonces, a mí me parece que lo que hay que apelar es a la igualdad de partida. Y ahí no puede, yo no realmente, en mi concepción creo que es un tema ideológico. Yo creo que no puede ser librado la buena voluntad del empresario, de las personas. Creo que hay que marcar reglas para toda la sociedad. Usted tocó unos temas que yo no voy a entrar porque son de otro día los discutimos. Si Perfecto. Pero con respecto a si tiene que ser por ley o tiene que ser por voluntad, en desarrollo rural hay aspectos en donde tienen que haber leyes, tecnologías y voluntad empresarial para que esto suceda. Y la voluntad empresarial tiene componentes emocionales y racionales que hay que juntar. Pero para que el desarrollo ocurra, todo eso tiene que existir. No solo las leyes, no solo la voluntad empresarial, no solo las tecnologías que los productores pueden aplicar. Tiene que juntarse todo. Y bueno, eso es lo que uno trata de transmitir en ese enfoque del discurso que yo hice. Bien. Por este lado, Marguerite. Para mí la base de la corrección de la desigualdad, y se lo pregunto a los ¿Qué rol demás, juega la educación? es la educación, es clave la educación, es fundamental y no Pero estamos haciendo nada, no hicimos ahí nada donde durante nos los... descansamos y dejamos que ese sea el igualador de punto de partida. Pero no sé si nos descansamos, pero es absolutamente necesario, porque sin educación y sin trabajo no hay nada, no hay posibilidades de mejorar económicamente para nadie. No solo para los más pobres, los más ricos, para los más pobres, para los más ricos tampoco. Si no tienen posibilidades de trabajo y si no tienen posibilidades de educación, por más plata que tengas, te la terminás quemando, como muchos futbolistas, deportistas que no tienen educación y terminan pobres por más que tengan plata. Es decir, acá, para mí, la educación y las fuentes laborales y el desarrollo general son claves, pero la educación es clave. Entonces hay que igualar ahí. Hay que tener una educación pública mucho más fuerte donde todos, el hijo del peón y el hijo del estanciero, vayan a la misma escuela y reciban la misma educación y las mismas posibilidades. A mí me parece que es la llave de absolutamente todo y que lamentablemente aquello de educación y tanto verso tirado al viento que queda absolutamente en la nada, que quedó absolutamente en la nada. Ojalá que esta administración nueva logre encauzar algo de lo que necesite la educación. No empezó muy bien porque empezó no asignándole mucho presupuesto, pero bueno, como todo no es plata, capaz que por el lado de la gestión se logra sortear problemas. ¿Qué rol le da usted a la educación en ese camino? Importantísimo, fundamental. Yo coincido con lo que dice Fernando, pero el tema empieza antes. El tema empieza en la pobreza. Si nosotros no solucionamos la pobreza, los niños cuando llegan a la edad escolar ya vienen mal. Ya vienen con desnutrición, Exacto. por ejemplo. Por eso yo hice énfasis en la pobreza y en el antagonismo que a veces hay entre pobreza y desigualdad y cómo se ataca la desigualdad, y lo que hay que atacar es la pobreza. Usted y a veces deslizó para que era atacar la casi que hasta una pobreza hay que estrategia tolerar eso, ¿no? cierta desigualdad. Usted deslizó que hasta era una estrategia, eso de atacar, y lo está haciendo América Latina toda, ¿no? Atacar Sí. la desigualdad, poner la lupa sobre la desigualdad. Y no es ahí. ¿Y por qué sería? Es en la pobreza. Porque es un tema
que yo también lo dije, es más fácil, es más rápido, usted agarra, pone impuesto a los ricos, es popular, queda fantástico, no arregla el problema de pobreza, al contrario. Es la experiencia de los países, yo puse el ejemplo de China, es bien clara. Si usted no construye riqueza, lo que reparte es pobreza. Entonces, hay un problema filosófico ahí importante de cómo se encara el combate a la pobreza. No es atacando a la riqueza. Ese es el tema de fondo. Y los mecanismos para combatirlo. Y bueno, que ahí es donde dan la diferencia. Y cómo uno tiene que convivir con eso, por más que no le guste, que a mí tampoco me gusta que haya gente pasando mal y otro que le sobra. Pero hay que convivir con eso y cómo manejarlo para que no afecte lo otro. Ese es el punto. Lo que pasa es que para combatir la pobreza Para que no hay afecte dos el herramientas. desarrollo. Una, o dar como se ha hecho, dar, Bueno, que no resuelve el problema, pero soluciona, genera un parche, o educar. No hay otra forma de solucionar la pobreza. No resuelve el problema, pero Porque la teoría de decir vamos a hacer más capital, más desarrollo económico, más posibilidades a los empresarios para que generen empleo, es el camino quizá más largo. Capaz que es el más largo. No está mal, pero quizás es el más largo. Y el más que puede ser peor visto desde algún sector de la sociedad, porque dice, estos piden para ellos, para después ver si reparten, ¿no? A ver, otra mirada, Alejandro. Sí, la primera y principal de las cosas es que yo celebro que estemos reflexionando sobre estos asuntos, ¿no? Y celebro, yo lo he dicho en mi programa de radio y en otros ámbitos, yo celebro la honestidad y por ende el coraje que usted, presidente Capurro, ha tenido al plantear estos temas de este modo. Yo no tengo la menor duda que plantearlos de este modo, seguramente al plantearlos de este modo, en ese lugar y de la forma que lo hizo, seguramente tenía más para ganar que para perder. ¿te parece? Más para... Quise decir lo contrario. No, bueno, quise decir lo contrario, me equivoqué. Más para perder, para ganar. Por algo que tú mismo, presidente, recién dijiste. Primero, por los tuyos. ¿Qué te metes con este tema? ¿Qué necesidad? Ese es nuestro rol. El nuestro es exigir otras cosas para otras, ¿verdad? Circunstancias que están atravesadas por otro asunto que nunca debemos de dejar de tener en cuenta las sociedades. Y es, existen, con todo derecho, miradas distintas sobre la realidad porque hay intereses distintos. Y eso, lejos de estar mal, está bien. Por algo existen las democracias, por algo existen los sistemas que tratan de alguna manera de mediatizar esos conflictos y esos intereses. Aún así, a mí me gustaría que tuvieras, porque no quiero irme con una idea equivocada de tu pensamiento, a mí me gustaría que se pudiera aclarar un poquito más, porque entiendo que la pobreza, incluso como se ha dicho últimamente, la pobreza desde varias perspectivas, no solo desde el ingreso de las personas, ¿no? Desde varias perspectivas. Es notorio que en los últimos tiempos los ingresos de las personas mejoraron y no necesariamente mejoraron los guarismos de pobreza en el sentido de convivencia democrática y republicana. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, desde ese lugar, ¿cómo lográs abatir la pobreza, si de verdad ese es un objetivo, sin meterte en un asunto que, desde mi perspectiva, luce clave, y es la desigualdad y, por lo tanto, la distribución de la riqueza, más justa, más democrática? Ponés el ejemplo de China. Yo podría ponerte de los países nórdicos, ¿verdad? La socialdemocracia escandinava, que cobra muchos impuestos a los que muchos tienen para de alguna manera generar. ¿Cómo encontrás esa síntesis según tu mirada? Que es una de las tantas, ¿no? A ver, qué difícil. Tratar de explicarlo en poquito tiempo. Yo hablé que... A ver... Usted tiene tipo de productores. Hay productores que van, ponen un candado en la portera, echan los animales, van a fin de año, sacan el ingreso que tienen, pagan el impuesto, la distribución la hace el gobierno. ¿Está? La distribución, porque en realidad acá lo que hay es redistribución de ingresos en nuestros países. ¿No? El impuesto a la riqueza es el patrimonio, todos los demás impuestos son impuestos a los ingresos. Ahora, usted tiene ese no tipo... es menor, ¿no? Que no es menor, porque cuando se habla de distribuir riqueza, ¿de qué estamos hablando? Son redistribución de ingresos, son impuestos a los sueldos y ahí no hay riqueza. Usted tiene otro tipo de productor que se desarrolla, invierte, produce más. Ese productor precisa mecanismos
que lo lleven a eso, racionales, porque tanto el que cierra la portera como el otro tienen sus causas para hacerlo, sus situaciones personales y una cantidad de aspectos, ¿verdad? Si usted tiene los mecanismos que yo decía, políticos, tecnológicos y emocionales, para que los productores se desarrollen, invierten, producen más, demandan insumos, demandan servicios, ponen más producción en la agroindustria, desatan una cantidad de cadenas industriales que generan recursos, que generan riqueza. Que generan trabajo. Que generan trabajo, por lo tanto generan ingresos, que se multiplica. El sector agropecuario es el que más multiplica en diversos sectores de la economía. Y eso, en definitiva, es el proceso de desarrollo de un país, que hay que tener conciencia que tiene todos esos aspectos. Aspectos políticos que tienen que ser amigables con las empresas, aspectos tecnológicos que tengan las tecnologías, que tengan los riesgos y los beneficios que lleven a los productores a adoptarlas, los posibles riesgos, y aspectos emocionales, porque hay gente que de por sí quiere participar en el desarrollo de los países, hay gente que no. Entonces, es un conjunto de factores que intervienen en generar más riqueza. Eso que genera más recursos para el gobierno y eso que genera después la asignación en donde deben estar. Yo tengo un matiz con Fernando en lo que él dijo. El asistencialismo a veces es necesario puntualmente, en algún momento, para alguna gente, pero no debería ser permanente. Hay que sacarla de esa situación porque no es digno para nadie vivir del asistencialismo del Estado. Entonces, el tema es hacerlo sin, matar a la gallina de los huevos de oro, a la gallina de los huevos de oro que siga poniendo huevos de oro para que siga produciendo y si es posible más y recaudar más y poder atender todas esas Entonces terminamos en la lógica de que efectivamente el impuesto siempre va a ser al ingreso. El impuesto siempre va a ser al ingreso porque cuando usted pone un impuesto a la riqueza, al capital, al patrimonio, los capitales se van, se fugan, se van a otro lado donde los tratan mejor, donde ya han sacado. Prácticamente no quedan países que pongan impuestos. Ni China pone impuestos a la riqueza, porque se ha demostrado que inducen a la fuga de capitales, a la fuga de cerebros, porque se van a otros países donde los tratan mejor, a la caída de la inversión y al aumento del desempleo. Entonces, no es la receta. La receta es estimular la producción, estimular el desarrollo y gravar los ingresos de las empresas de forma razonable, dejarla que construyan riqueza. Grabar la renta. Grabar las rentas. La renta, ¿no? ¿Sí? No tanto el ingreso, sino Bueno, la renta. No, porque el ingreso nos graban a todos, a los correcto. asalariados. Bueno, pero es impuesto a la renta de las personas Proporcionalmente, físicas, es lo mismo Sí, impuesta. pero nos graban el ingreso. Proporcionalmente. ¿Sí? Vero. Yo creo que es muy interesante la discusión de fondo que plantea, ¿no? Pero es una discusión que tiene cientos de años, ¿verdad? Cómo organizamos las sociedades, cómo distribuimos esos ingresos que hay. No es casualidad que se hable de desigualdad, estamos en el continente más desigual del mundo, no en el más pobre, en el más desigual. Entonces creo que sigue siendo un tema muy interesante. El asunto es, mientras nos ponemos de acuerdo dónde se incentiva la creación de la riqueza, ¿qué hacemos con los que van quedando por el camino? Porque mientras nosotros debatimos todo esto que usted creo que hace muy bien en poner sobre la mesa y que todos agradecemos, van quedando esas generaciones que decía aquí el compañero que no pueden acceder ni siquiera a la educación media en muchos casos, que no terminan el liceo, que están condenados a tener puestos de trabajo realmente muy vulnerables. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y qué hacemos con la gente que va quedando por el camino, por ejemplo, ahora, en este contexto tan particular de una pandemia, donde algunos pagaron impuestos de forma obligatoria y otros hicieron contribuciones, como es el caso de su sector, contribuciones solidarias o voluntarias? ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, con lo que plantea el PIT-CNT, pagar una renta básica para quienes son más vulnerables en este momento? Si me dice de dónde salen los recursos y cómo se va a hacer, capaz que sí. Pero el problema, que yo también lo dije en mi discurso, es que es muy bonito decir eso. Es popular. ¿Quién va a estar en desacuerdo que la gente que está pasando mal tenga un ingreso? El tema es de dónde salen esos recursos y cómo afecta al desarrollo futuro. Porque magia no hay, los recursos no dan para todo, ¿verdad? Y no hay ningún sector de nuestra sociedad que pueda resistir
un poco más de presión tributaria? Y bueno, si usted me dice cuál, yo le digo capaz que sí. Si mira para el sector agropecuario, es un sector muy desigual. Bueno, por eso yo trabajé toda la vida yo en no él. estoy hablando del y sector hablo de agropecuario desigualdad. de forma homogénea. Bueno, perfecto. Pero volvemos al principio, ¿verdad? ¿Cómo hizo China, por ejemplo, para salir? Eran el 97% pobres, ¿verdad? En el año 78, 80. 97% de la población eran pobres, eran iguales. ¿Cómo hizo para salir? Incentivando la generación de riqueza. Entonces, por eso yo digo, yo estoy de acuerdo con usted. Y por eso dije en el discurso, hay que tener equilibrio en las políticas fiscales que permitan, en lo posible, atender la situación de la gente más vulnerable, pero no afectar el crecimiento y desarrollo del país, porque ahí hipotecamos y nos quedamos en el mismo lugar que estamos y no avanzamos. Entonces, estoy de acuerdo, hay que analizarlo, hay que ver si hay posibilidades y cómo va a afectar eso el futuro. Porque, a ver, la situación actual es claro que estamos en una economía con un déficit alto, con un desempleo creciente, con empresas que van a quebrar en muchos sectores. Yo tengo en mi familia algunos que ya quebraron. Y es inevitable. Entonces, el equilibrio en este momento de cómo se maneja la economía y cómo se van a usar los recursos y cómo se va a salir es muy importante. Y las señales que se dan son muy importantes a las empresas para que inviertan, para que generen trabajo y para que haya un movimiento virtuoso y no que nos lleve para atrás. Pero, presidente, esa sería una mirada, digamos, donde el crecimiento parece ser, creo que sobre esto casi no hay dudas, me parece, el crecimiento como elemento fundamental, ¿verdad? Si no hay crecimiento, después no tenemos nada que repartir. Pero para groseriarlo bien, están aquellos que dicen que el crecimiento por sí solo reparte, la famosa teoría del derrame, y estamos otros, quiero ser honesto intelectualmente con usted, que creemos que para eso se necesita la intervención de las políticas del Estado, a través de las normas, a través de las leyes, que hagan que ese crecimiento económico sea correctamente, justamente, yo diría hasta desde una perspectiva cristiana, cristianamente distribuido entre los más infelices para que sean los más privilegiados, como decía nuestro prócer, ¿verdad? Yo coincido con usted, no es uno u otro, el matiz que no es uno u otro, son los dos. Exacto, no, es más, fui más radical yo, sin el primero ni siquiera hay tutía. Generemos el primero. Ahora, después necesitamos al Estado para que redistribuya, para que genere sus políticas, ¿no? Pero el Estado tiene más recursos si la economía crece, que es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Y tiene más posibilidad de redistribuir. Naturalmente. A ver, porque yo lo puse, el ejemplo que yo puse cuando hablé de desigualdad de ingresos, ¿no? El caso de Messi. Messi es una persona, es el mejor en 7.000 millones de habitantes. ¿Tá? Y alguien puede decir, no, pero es injusto que gane tanto. Bueno, pero resulta que hay gente que paga para verlo, que millones se sientan ante un televisor y lo miran, y bueno, y eso paga. Si nosotros tuviéramos 20 Messi acá, ¿sabe lo que recauda el gobierno del impuesto a la renta de Messi? Y distribuye fantástico. Entonces, lo que hay que tener es empresas fuertes, que ganen mucho, que usted le cobre impuesto a la renta, y ahí distribuye y arregla los problemas que tiene. Pero no es... Acá hay históricamente acá tenemos una estigmatización al capital, a la riqueza y a los empresarios que se enriquecen. Es así. Y lo vemos mal. Es mala gente. Es mala gente, hay que ponerle y sacarlo. ¿Puntualmente a los empresarios del campo? Mire, hay un televidente sobre los empresarios mire lo que me pone. ¿Por qué solo se le pide igualdad al medio rural? ¿Acaso en las ciudades las patronas y patronas reparten sus riquezas? El hijo de la empleada de Carrasco va a la misma escuela que el hijo de la empleada que va y limpia todos los días. En las grandes ciudades también. ¿Por qué se cree eso que se está poniendo sobre el campo la responsabilidad de repartir distribuir la riqueza? No quiero entrar en ese debate campo-ciudad porque me parece que la sociedad debería estar integrada a todo. Tal vez es parte del problema, que no lo esté tanto. Lo que quiero tratar de transmitir, que hay una imagen del campo que no se responde a la realidad del Uruguay de hoy. A mí, sin conocerme, me pusieron allá en la oligarquía de la historia del Uruguay, no sé cuánto. Yo trabajé 35 años como cualquiera.
Tuve la suerte de que mi padre tenía campo, soy un agradecido a la vida, pero trabajé. No estoy sentado atrás de un escritorio dando órdenes. Trabajé asistiendo productores, después trabajé, bueno, en desarrollo rural, trabajé en una cantidad de... Bueno, trabajé en una institución, pero trabajé 35 años, con un espíritu de justamente elevar a la gente que está abajo, porque esa es la extensión rural, cuando uno hace asistencia técnica y trata aspectos de sociología rural y de economía rural, tratar de ayudar a la gente a igualar las oportunidades, a que la gente crezca y que el país crezca. El Uruguay es de los grandes estancieros, y cuando yo empecé a trabajar, había 80.000 productores en el Uruguay, hoy quedan 40.000. Y los grandes extranjeros son capitales extranjeros. Y las grandes superficies de tierra hoy la tienen todos capitales extranjeros. Sí, el 90% de los productores uruguayos tenemos menos de 900 hectáreas, que en el Uruguay eso es un ingreso medio. Ahora, ¿se acuerdan y con el el movimiento promedio son 450 hectáreas. ¿Se acuerda el movimiento Un Solo Uruguay? Todo lo que generó esa idea de que realmente el campo era las 4x4, ¿no? O sea, hay mucho, usted dice, no entremos en el debate ciudad-campo, pero creo que tenemos que presentarnos y empezar de vuelta. Ahora, ¿No le ¿Un Solo parece? Uruguay, los autoconvocados que así nacieron, no sentían que ustedes les representaban, ¿verdad? No. ¿Y eso cómo se sintetiza? Bueno, Un Solo Uruguay es un movimiento que congrega no solo agropecuarios, sino una cantidad de otros rubros, digamos, del interior del país. Y ellos sienten que las gremiales no hemos trabajado, no se sienten representados, en una palabra. Y bueno, está bien, es como decía usted, estamos en una democracia y cada cual puede hacer los planteos que quiera. Nosotros tenemos, la Asociación Rural históricamente tiene un objetivo de desarrollo del país, de defender los intereses del sector agropecuario, por supuesto, y de promover al trabajador rural. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y lo hacemos lo mejor posible dentro de nuestras limitaciones. Y bueno, si hay otro que lo pueda hacer mejor, Yo está creo bien. perdón, pero yo creo que es tan fuerte el argumento que los detractores del argumento no tienen herramientas, porque escuchar a Daniel Martínez o a quienes criticaron el discurso, Daniel Martínez tiene un patrimonio de $1,5 millones declarado cuando iba a ser candidato a la presidencia. Esa frase sacada de contexto. ¿Dónde está No habían Daniel ni Martínez leído el repartiendo? discurso, ¿Dónde está el socialismo de Daniel Martínez? Me encantaría verlo a mí para hablar. O sea, que el argumento, la defensa se cae por su propio peso. La pregunta que yo te quería hacer es, ¿por qué ahora ese discurso? La ARU va a cumplir 150 años, es tu segundo periodo. Yo hace 35 o 40 años estoy en el sector, he escuchado todos los discursos del Prado, nunca escuché un discurso como este, para mí fue muy buen discurso, lo reconozco, yo lo aplaudí convenientemente, pero me sorprendió realmente. Y entonces yo me pregunto, ¿ahora por qué? Porque hay un gobierno que de repente es más afín a perseguir estas ideas. No, porque choca menos con las autoridades. ¿Por qué en este momento ese discurso y no antes? Porque el discurso de la Asociación Rural responde a la visión que tiene el presidente, que todos tenemos visiones distintas y todos tenemos experiencias de vida distintas. Yo tengo dos discursos. Uno el año pasado, que hablé de competitividad, que aplaudí muchas cosas que se habían hecho bien durante los periodos de gobierno y que critiqué cosas que consideraba que eran malas y que frenaban el desarrollo del país. Otros presidentes han hablado de otros temas porque tienen otra experiencia de vida y otro enfoque. Y este año, la verdad, que la circunstancia del país, la pandemia, y cómo se estaba tratando el problema de desigualdad, de pobreza, me pareció, desde mi visión de que he trabajado toda la vida en esos temas, me parecía que estaba desenfocado y que no era bueno para el desarrollo del país. Y entonces hice ese discurso. Y yo sabía que iba a haber problemas, ¿no? Claro. No lo busqué. Mire, unos días antes estaba con mis hijos y me dicen, che, viejo, ¿y de qué vas a hablar? Y entonces les dije, miren, voy a hablar de esto. Y uno de mis hijos me dijo, te vas a meter en un corral de ramas, te van a sacar de contexto, son temas difíciles. Y yo le dije, sí. Son temas difíciles, pero si no hablamos de los temas difíciles y la visión que nosotros tenemos y estamos convencidos que el país debe transitar, entonces ¿de qué hablamos? Pero vamos a hablar con un espíritu constructivo. Sí. Eso fue lo interesante que usted sostuvo
defendió su argumentación y es lo que permite hoy este debate, ¿no? Porque muchas veces hay muchas personas que dicen algo y se les saca de contexto y es tan grande el revuelo que prefieren no hablar más del tema. No, usted lo está defendiendo al punto que habíamos quedado, aunque la entrevista, aunque fuera tiempo después, que era cuando usted podía venir, ameritaba y valía la pena tocar el tema. Vero, ¿querías decir algo? Perdón. No, coincido con el invitado de que también esta dicotomía de miradas campo-ciudad a veces es muy injusta, ¿no? Hay mucha desigualdad en el campo, como también hay mucha desigualdad en la ciudad. Por supuesto que no es lo mismo ser hijo de una persona que tiene muchas hectáreas, porque tal vez ni siquiera se viva en el campo. O estás en la capital departamental o estás en Montevideo, que ser hijo de un peón rural. Son cosas muy distintas, no determinantes, pero que sí condicionan, muchos aspectos de nuestra vida lo condicionan. Así que celebro que se esté buscando esta alternativa de cómo hacer que todos tengan mayor cantidad de acceso a las oportunidades, que me parece que es en lo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Me quedó una duda, Capurro, si me la podría responder antes de despedirlo. Usted habló de 3 componentes que tienen que estar alineados para que de alguna manera, bueno, se pueda hacer la diferencia, ¿no? Habló de leyes, de tecnología y de la emoción del empresario rural, ¿no? De factores emocionales. Eso. ¿A qué se refiere? Me refiero a que, como todo en la vida, hay gente... ¿Es buena gente o mala gente? No, que hay estímulos. Hay gente que con estímulos le interesa participar en procesos de desarrollo porque entiende que son virtuosos para la sociedad. Entre buena gente y mala gente. Dicho que... No es eso, no. No, ya sé, no lo quiere dejar planteado de esa manera. No, pero es que no es así. A ver, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo siente? A ver, ¿ustedes creen que un productor que pone un candado en su portera es mala gente y que no quiere que la sociedad se desarrolle? No, responde. Por lo menos le falta empatía un poco. No, a ver, eso es... A ver... No se me enoje, le estoy dando dolor de cabeza, Capurro. No, me está dando dolor de cabeza, no, pero hay que saber reconocer que todos nacemos, lo que se ha dicho acá, que todos somos distintos, Sí. que todos nacemos distintos, Sí. que todos tenemos conocimientos distintos y que todos tenemos estímulos distintos y que actúan de diferente manera. Sin Eso duda. en sociología rural se estudia muchísimo, porque es problema, a veces uno va a hacer asistencia, transferencia de tecnología y se choca, y yo me choqué muchísimas veces y aprendí. Sí, pero igual Entonces, eso hay aplica que- a todo el mundo, en todo rubro. Hay que respetar la historia de cada uno, que uno no la vivió y que es la que motiva sus decisiones. Y no es por mala gente o por buena gente, es por su historia de vida. Y hay que respetarla. Y a veces, si usted hubiera tenido la misma historia de vida, capaz que hubiera hecho lo mismo. Capaz que usted es una excelente persona. Son cosas distintas. No Bien. sé si lo puedo Sí, explicar, pero... sin son embargo, cosas ahí puedo distintas, llegar ¿no? a tener No un es- matiz. La experiencia de vida también va a determinar la trayectoria, el periplo vital, también va a determinar el nivel de que las personas desarrollan solidaridad, empatía o, por el contrario, individualismo. Pero pero aún... Yo le voy a poner el ejemplo, lo que hablábamos hoy, un niño que nace en un hogar carenciado y se desarrolla en ese ambiente y recibe agresiones de todo tipo. Y cuando llega grande, pone el candado en la portera y dice, yo acá me quedo solo y no quiero saber de nada de nadie. ¿Usted dice que es mala persona? Yo digo que no. Yo digo que las circunstancias de la lo vida difícil va a lo ser que el llevaron a señor hacer que eso. nació en la pobreza y fue agredido ponga candado en el campo porque dudo que tenga campo para poner candado. Pero Pero no, le yo pongo entiendo a lo que un va. lugar extremo para Yo poner entiendo a una lo que cosa va. extrema, que las circunstancias de vida de todos son Por supuesto, diferentes. pero está clarísimo. Lo que pasa es que librarlo a eso, bueno... No, es que no es librarlo, es trabajar para que eso Usted cambie. habla de estímulos, significa que tal vez se puede ayudar a esas personas que no entienden que el desarrollo de una sociedad sea su tema a que lo sea, Y desde por el punto de vista supuesto. económico, por ejemplo, Pero- que tal vez pero eso es- sí le interesa. Ah, de Pero golpe se les justamente, despierta el ese es interés. el trabajo que hay que hacer y que es un trabajo durísimo, le puedo asegurar, porque yo trabajé muchos años con mucha gente en esto y pude, gracias a Dios, visitar muchos países y es el mismo problema en todos lados en los sectores rurales. Y los modelos de desarrollo rural hoy, esos aspectos son fundamentales. Y espero que no se me interprete mal porque esas cosas pasan, pero y a veces son difíciles de explicar, pero es así. Yo no entendí tu pregunta. Tu pregunta fue si el Bueno, estímulo si el que no es económico... si el que no es solidario genuinamente, tal vez
tenga que serlo de otra forma, estimulado por, bueno, si tú actúas con tu comunidad de determinada manera, tenés una exoneración tributaria, tenés determinados beneficios. Como el que tiene un campo que produce y otro que no produce. Bueno, por ejemplo. Ahí. Por ejemplo. Este tipo de estímulos. Bien. Bien, igual creo que, comentario personal, pero creo que coincidimos. Se ha expresado prístinamente, o sea, me parece que, ¿no? Que lo que usted quiere decir creo que lo dijo muy bien. Se podrá tener otras opiniones, pero ha sido muy claro a la hora de expresarse. Y bueno, habrá personas que tienen pensamientos más lineales, más rebuscados, menos, que podrán estar de acuerdo o no. Le dejo el último segundo y medio para alguna reflexión final, ¿le parece, Caparro? Un minuto tiene, en realidad. No, un poco cómo arrancamos, ¿verdad? El planteo mío es un planteo de una sociedad que discuta estos temas, porque me parece que no han estado bien enfocados, que nos escuchemos sin preconceptos y que el planteo obedece a una visión que puede estar equivocada. Yo acepto, no me creo el dueño de la verdad, ni mucho menos, pero por lo menos hablarlos con honestidad y constructivamente. Ese es un poco el enfoque. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, reflexiones finales de nuestros panelistas, ¿les parece? Muy bien. Hubo muchos comentarios, les quiero adelantar, eso sí, y no siempre en una línea de composición, digamos, más bien desde los preconceptos que todos podemos tener, obviamente, muchas veces por desinformación y otras veces por formación. Pausa y ya venimos. Sobre la línea divisoria